A ver. Ya, ahora sí. Desde ahora estamos grabando. Bueno, les decía que en la última sesión estábamos viendo la aplicación de las ideas científicas y en particular estábamos viendo lo que era la explicación, la predicción y la acción basada en conocimiento científico y basada en la estrategia de la ciencia, que es lo que se llama explicación científica, predicción científica, y en el caso de la acción le llaman acción racional, ¿ya? Yo le voy a llamar acción científica o acción con actitud científica, como quieran verlo. Y habíamos visto también en las últimas sesiones Sí, en qué se diferenciaba una explicación científica de una explicación sí, que eso queda es fuera de suyo. la ciencia, ¿no es Diego cierto? Milla. Porque la ciencia no es la ¿De dónde la única... compraron? Estaba muy buena. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto, está hablando. La ciencia no es la única actividad que intenta explicar el mundo, ¿no es cierto? Son varias otras culturas o nichos culturales que intentan hacerlo, la mitología, la religión, ¿no es cierto? Eh, y nosotros habíamos hablado un poco, una especie de criterio de demarcación entre lo que era la explicación científica y la no científica, ¿no es cierto? Y vimos en la última clase que el tema de lo que se entiende por explicación científica tiene el mismo criterio de demarcación de ciencia, es decir, como la explicación científica es aquella que se basa en las teorías de la ciencia o en teoría científica, por lo tanto, toda explicación científica necesariamente debe tener los mismos criterios que toda teoría científica, llámese materialismo por un lado, coherencia o fundamento, ¿no es cierto? Y por otro lado, exponerse a la refutación o a la contrastabilidad con las evidencias. Esos son un poco los criterios que tiene toda explicación científica y estuvimos discutiendo un poco de cómo, por ejemplo, compiten, por así decirlo, las explicaciones científicas con las mitológicas respecto al clima. Y para cerrar un resumen de lo que vimos en la última sesión, también vimos que, en un punto de vista científico, ¿no es cierto?, una explicación se entiende que es un proceso, un punto de vista de la lógica de la explicación, es un proceso deductivo, quiere decir que lo que yo quiero explicar, un hecho o una idea, ¿no es cierto?, debe subsumirse lógicamente sobre ideas más generales, ¿ok? Por ejemplo, yo no, como vimos en la última clase, yo no explico la lluvia con el concepto de lluvia, yo lo explico con conceptos más generales como eh, baja presión, condensación, gravedad, ¿no es cierto?, que se aplican a la lluvia y a muchos otros procesos. Entonces, por eso las explicaciones son ideas más generales que lo que yo quiero explicar, ya sea el hecho natural u otras ideas, ¿no es cierto? Yo también puedo explicar una hipótesis, ¿no es cierto?, con ideas más generales. Y hasta ahí nosotros vimos la última sesión. No sé si hay dudas, consultas hasta acá, con lo que hemos visto hasta ahora. Yo les subí 2 documentos, ¿no es cierto?, también asociados al tema. Dudas, consultas hasta acá, antes de avanzar. Ya. Bueno, si hay más dudas más adelante me las van planteando. Ahora que hay algo con el chat, pensé. Ah, no había nada de chat. Bien, entonces lo que les voy a mostrar a continuación es un caso de 2 explicaciones que se consideraron científicas en su momento, que compitieron. Me refiero a compitieron, ¿no es cierto?, por cuanto intentaron, digamos, explicar lo mismo, pero desde ideas científicas diferentes, ¿ya? Y ese tiene que ver con el desarrollo de la teoría del Big Bang, ¿ya? Esta parte es súper importante porque un trabajo que les voy a pedir y que tiene que ver también con la evaluación final del curso, es que ustedes ponderen explicaciones científicas que son rivales respecto a un mismo fenómeno, ¿ya? Y la teoría del Big Bang, a mi juicio, es un buen ejemplo, ¿no es cierto?, porque ilustra cómo dentro de la misma ciencia a veces las explicaciones son rivales entre sí y cómo se intenta zanjar ese debate o esa controversia dentro de la misma ciencia, ¿ya? Que es una cuestión que no es menor. Este caso que vamos a ver de la teoría del Big Bang, también vamos a reflexionarlo para otros casos que no los vamos a tocar expositivamente, sino que los vamos a discutir, ¿ya? Entonces voy a presentarle a continuación la teoría del Big Bang y cómo digamos, se conectaron, digamos, 2 explicaciones rivales. Me pueden interrumpir en cualquier momento, así que simplemente lo plantean por audio o por el chat. Bien, brevemente, miren,
Y la teoría del Big Bang es bien interesante, porque, como toda teoría científica, surge sobre la base de la lógica de la ciencia, ¿no es cierto? Y la lógica de la ciencia, lo que aparece aquí en esta diapositiva 2, ¿no es cierto?, la que está acá, parte con el conocimiento previo. ¿Qué es lo que se sabía, digamos, respecto al conocimiento previo a la teoría del Big Bang, como se conoce hoy en día, ¿no es cierto? Se sabía que la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no es cierto?, que nosotros la vimos en el curso, ya estaba más o menos, digamos, aceptada, la evidencia mostraba que efectivamente la gravedad distorsionaba el espacio y el tiempo, más o menos que es lo que quiere representar esta figura de acá. Y las ecuaciones ya, digamos, eran bien precisas, se exponían a la refutación, se hacían predicciones desde esta teoría de la relatividad general, y hubo un científico que digamos, por casualidad de la vida también era monje, era cura, perdón, que se llama Georges Lemaitre, que es el que está acá, eh, ¿qué es lo que hace, ¿no es cierto? Él hace una cuestión que, bueno, yo se la voy a explicar con otras palabras porque no tengo, digamos, la formación en física como para hacerlo dentro del marco disciplinar que corresponde, pero él, siendo bien así como metafórico, ¿no es cierto? Él toma las ecuaciones de Einstein, ¿no es cierto? Y él lleva las ecuaciones de Einstein a lo que él cree que son sus consecuencias lógicas. ¿Cuáles son sus consecuencias lógicas? Él decía que si la teoría de la relatividad general es cierta, ¿no es cierto? Y que los cuerpos con masa distorsionan el espacio-tiempo, como aparece acá, necesariamente todos los cuerpos con masa, ¿no es cierto? Eh, si el universo fuese estático, todos los cuerpos con masa debieran atraerse, ¿ok? Y hasta la fecha de la teoría de la relatividad general se creía que el universo era estático. Se creía que lo que nosotros vemos visualmente, la posición de la estrella, de la galaxia, ¿no es cierto? Siempre ha sido así, ¿no es cierto? Sin embargo, George Lemaitre dijo, la idea de un universo estático es inconsistente con la relatividad general, porque si el universo fuese estático y los cuerpos se atraen, el universo tendría que estarse contrayendo, todos los cuerpos deberían estarse juntando. No puede ser estático el universo y ser verdadera la teoría de la relatividad general. Y él postula, ¿no es cierto?, que lo que estamos viendo hoy en día, en términos del universo, no es estático, sino que estamos viendo literalmente un fotograma de un universo en expansión. Es decir, la teoría de la relatividad general nos dice que todo se atrae, pero nosotros estamos en un proceso de expansión del universo, ¿no es cierto?, en donde ese proceso de expansión, esa velocidad y esa aceleración se contrapone a la fuerza atractiva de la relatividad general, y eso nos permite a nosotros ver un universo en un tiempo determinado, lo cual humanamente es muy corto, ¿no es cierto?, pero que toda la materia del universo en el pasado estuvo concentrada en una sola partícula, que le llaman la partícula primigenia, ¿no es cierto? Desde ahí surgió toda la materia del universo, y lo que nosotros estamos viendo ahora es ese proceso de expansión como una foto. Lo vemos estático porque nuestras vidas son cortas, pero en el fondo, si es que uno tuviera una forma de filmar miles de millones de años, ¿no es cierto?, uno vería que el estado actual de las estrellas, los planetas, las galaxias, ¿no es cierto?, se debe a la explosión inicial de una partícula en el pasado. Esa era un poco eso es lo que propone Lemaitre para salvaguardar que la teoría de la relatividad general es cierta, ¿no es cierto?, y es consistente con ver un universo estático, pero dice, lo que vemos no es lo que realmente es. No sé si se explica hasta ahí. ¿Se entiende hasta ahí o no? Porque sé que es medio complicado. Es una propuesta de Lemaitre, ¿no es cierto? Ahora, la historia aquí es bien entretenida, ¿no es cierto? De hecho, yo, si ustedes tienen tiempo, les recomiendo que vean la historia de Lemaitre contra Einstein, ¿no es cierto? Porque aquí aparece una foto donde pareciera que los dos son súper amigos, ¿no es cierto? Y el hecho es que Einstein odiaba a Lemaitre. ¿Ya? Lemaitre era francés, Einstein alemán, ¿no es cierto? Y a Einstein no le gustaba esta idea que proponía Lemaitre de que todo está, de que el universo se inició en un momento en el pasado donde toda la masa y la materia del universo estaba concentrada en una partícula. No le gustaba por una razón bien simple. Él veía en Lemaitre un cura que quería pasar como científico la idea del génesis bíblico. Eso es lo que plantean, razón por la cual Einstein siempre se negó. Porque así como ustedes quizás saben, ¿no es cierto?, que en el Génesis bíblico se habla de que el universo, la realidad, ¿no es cierto?, se creó en un momento cuando Dios lo decidió, ¿no es cierto? Dijo, hágase la luz, ¿no es cierto? Y bueno, él veía en Lemaitre un intento de poner a Dios acá. Siendo que Einstein era igual
tenía una concepción de Dios, que él era creyente, en una concepción de Dios súper panteísta, pero no le gustaba que se miscuyera la religión en la ciencia, ¿ok? Y no le gustó, literalmente no le gustó. Y las historias que cuentan los libros de cómo trató a Einstein a Lemaitre, decía, Einstein fue un tipo pero terriblemente insoportable con Lemaitre. Gente que conoció y vivió esa época, ¿no es cierto?, dice que Einstein, como la mayoría de los físicos eran alemanes, Einstein deliberadamente, en vez de hablar en inglés, es como el idioma que todos más o menos dominan en el mundo de la ciencia, él hablaba deliberadamente en alemán para que Lemaitre no entendiera. Así de pesado era. Bueno, entonces, y como Einstein ya monopolizaba los congresos, él prácticamente le daba la palabra a quien tenía que hablar, cuándo, ¿no es cierto? Nunca le dio la palabra a Lemaitre para explicar sus ideas, él las conocía, pero no le gustó. Dice que Einstein hizo la vida imposible a Lemaitre. ¿Para qué es lo que pasó después? Bueno, Lemaitre propone su idea, Einstein no le da cabida y socialmente lo trata de bloquear. Pero pasó un caso, ¿no es cierto?, que fue el caso de Hubble, Hubble la persona, ¿no es cierto? Él es Hubble la persona, que el telescopio Hubble lleva su nombre, ¿no es cierto? Hubble tenía un telescopio que era el más potente de la época, y él empezó a hacer unos estudios respecto de la posición de las galaxias, ¿no es cierto? Él empezó a observar galaxias como las que están acá, ¿no es cierto? Y en esa época ya se sabía que en la galaxia emitían la luz correspondiente a la longitud de onda del hidrógeno. ¿Por qué? Porque la estrella de la galaxia es el elemento que mayormente existe, ¿no es cierto? Entonces, Hubble empezó a observar las galaxias, se empezó a registrar la luz o el espectro de luz que emitían las galaxias, donde todos esperaban ver las líneas del hidrógeno, ¿no es cierto? Y él se dio cuenta que la medición de las líneas del hidrógeno presentaban un leve corrimiento hacia el rojo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si la longitud de onda del hidrógeno, voy a poner acá, supongamos que aquí hay una línea, que esta es la longitud de onda, ¿no es cierto? Si la longitud de onda del hidrógeno, lo voy a poner acá en un color azul, los experimentos en Tierra dicen que está acá, ¿no es cierto? Supongamos a X nanómetros, no me sé de memoria los nanómetros de las líneas del hidrógeno, cuando se medía las líneas del hidrógeno en estrellas y sobre todo en galaxias lejanas, estas se ubicaban en posiciones un poco más elevadas. O sea, había un corrimiento de la longitud de onda del hidrógeno cuando se enfocaban las galaxias. ¿Ok? Y lo interesante de esto es que la causa de por qué las líneas espectrales del hidrógeno presentan un corrimiento hacia el rojo, en esa época ya se sabía cuál era la causa. Se sabía que existía un efecto físico, ¿no es cierto?, que es el que está acá arriba, que se llama el efecto Doppler, no sé si ustedes lo conocen. El efecto Doppler es el efecto que genera la velocidad de alejamiento de un cuerpo. Aquí se grafica con una ambulancia, que es el típico ejemplo que se utiliza para explicar el efecto Doppler, ¿no es cierto? Aquí tenemos una persona, voy a ponerlo aquí de lado, aquí tenemos una persona, ¿no es cierto? Y aquí está una ambulancia alejándose, y por ejemplo, la longitud de onda y la frecuencia del sonido de la ambulancia, cuando la ambulancia se está alejando de la persona, que es lo que refleja acá, ¿no es cierto?, siempre se va hacia longitud de ondas mayores y frecuencias más graves, ¿no es cierto? Y es precisamente por el efecto Doppler. Y al revés, cuando la persona que está acá, ¿no es cierto?, esa ambulancia se le está acercando, la longitud de onda del sonido, ¿no es cierto?, y también la frecuencia, ¿no es cierto?, se va haciendo más aguda. Ese es el cambio de lo que la gente le llama el ruido que yo percibo producto de la ambulancia, ya sea se esté acercando o se está alejando. Yo puedo saber si el cuerpo se está acercando o alejando, precisamente por el efecto Doppler. Si se hace más aguda, se está acercando; si se hace más grave, se está alejando. Y ese efecto se observa para ondas de sonido, y también se observa, o se mide, ¿no es cierto?, para ondas de luz. Entonces, cuando midieron todos los espectros de las galaxias, se dieron cuenta que todas las longitudes de onda del hidrógeno que emitía la galaxia se corrían hacia el rojo, es decir, y esa es la conclusión bien clara: todas las galaxias se están alejando no solo de nosotros, sino que se están alejando entre sí. Todo se aleja al mismo tiempo. No sé si me explico. ¿Se entiende? Es como que yo empiezo a captar el sonido de los automóviles, y empiezo a darme cuenta que todos los automóviles se están alejando de mí, todos, porque su frecuencia y su longitud de onda del sonido, ¿no es cierto?, se va haciendo cada vez más grave.
Entonces, cuando observaron esto, entonces, cuando midieron esto, llegaron a la única conclusión ineludible que el universo no es estático. O sea, mediante una medición instrumental, esto ya no era una conjetura, ¿no es cierto? Ya no era una hipótesis como la que planteó Lemaitre, esto ya era un dato. Las galaxias se están alejando de nosotros. Y la concepción del universo estático, ¿no es cierto?, se fue al piso. Por lo tanto, esto le dio un punto a Lemaitre. ¿Ok? Lemaitre lo había postulado antes y ahora habían datos que apoyaban su propuesta. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? Consultas. Entonces había un hecho, ¿no es cierto?, ya constatado, que el universo se está expandiendo. Pero si el universo se está expandiendo, ¿no es cierto?, la pregunta que surge es, ¿cuál es la causa que el universo se está expandiendo? Entonces, aquí surgieron dos explicaciones que se volvieron rivales entre sí. Está la explicación, precisamente, del mismo Lemaitre, el que está acá, que es su teoría del Big Bang, ¿no es cierto?, que el universo se está expandiendo, o sea, la causa por la cual las galaxias se están alejando es que el universo se está expandiendo debido a que hubo, y ahí viene la explicación, debido a que hubo una explosión inicial de una partícula primigenia, y nosotros estamos viendo el material que fue eyectado producto de esa explosión, ¿no es cierto? Y esa sería la teoría del Big Bang. Por lo tanto, la explicación tiene su racionalidad siempre y cuando aceptemos que el universo tuvo un inicio, número uno, que la masa del universo es constante, número dos, ¿no es cierto? Y que estaba todo concentrado en una partícula primigenia. Ahí están las tres, digamos, ideas más generales de la teoría del Big Bang que explican por qué las galaxias se están alejando de nosotros. ¿Ok? Ahora, recuerden, ¿no es cierto?, que Lemaitre era un tipo que no era muy conocido, era mirado con recelo por su filiación religiosa, ¿no es cierto? Einstein lo odiaba, no le daba cabida en ningún círculo social de la ciencia, y además dicen que Lemaitre tenía un problema que era súper tímido, entonces él tampoco se imponía mucho, y está el prestigio de Einstein contra él. Vino otro científico, que el que está aquí a la derecha, ¿no es cierto?, que se llama Fred Hoyle. Fred Hoyle, a diferencia de Lemaitre, él ya era un cosmólogo bastante conocido en esa época. De hecho, en la universidad donde trabajó hay una estatua de él. Él le puede explicar por qué. Él hizo mucho aporte muy significativo para la ciencia, ¿no es cierto? Incluso para la química particularmente. O sea, como para adelantarlo un poco, él fue uno de los principales, digamos, científicos que aportó a comprender cuál es el origen de los elementos químicos. Así de simple, su origen es estelar. Pero él en el marco de lo que es el alejamiento de las galaxias, él construyó una explicación rival. A él nunca le gustó la teoría del Big Bang, tampoco. Esto de que estaba toda la masa concentrada en una partícula primigenia, la primera vez que los científicos escucharon eso, lo encontraban demasiado, digamos, extravagante. Pero Fred Hoyle le propuso algo que a mi juicio era casi tan extravagante como el anterior. Él dijo, mira, el universo es eterno, siempre existió, no tiene ni inicio ni fin. Y Hoyle le dice, yo acepto que las galaxias están alejadas, eso es lo que quiero explicar, pero yo lo explico mediante el siguiente principio, de que en la medida que los cuerpos se alejan, se crea nueva masa, ¿no es cierto?, desde el vacío. O sea, en la medida que se alejan los cuerpos del universo, se van generando nuevos átomos, y esos átomos se van formando nubes, y esas nubes van formando estrellas y galaxias. Entonces, pero el universo siempre ha existido, nunca existió una partícula inicial, el universo es un sistema eterno. Una cosa bien extraña, ¿no es cierto? Pero la teoría del Big Bang también era tan extraña como esta, ¿no es cierto? Entonces habían dos explicaciones para el mismo fenómeno. Ambos decían, el universo se está expandiendo, de eso no hay duda, pero la causa de uno era una explosión, la causa del otro era una especie de eternidad y creación de nueva materia. Y en términos sociales, ¿no es cierto?, Fred Hoyle le tenía todas las de ganar. El tipo era famoso y aceptado, ya repito, a Lemaitre no lo quería nadie. Entonces, ambas teorías explican lo mismo, ¿ya? Ambas teorías podríamos decir que son materialistas desde el punto de vista de que no postulan entidades inmateriales, se refieren a objetos, ¿no es cierto? Se refieren a... Ambas teorías, vamos a ver más adelante, se exponen a la refutación, y vamos a ver que precisamente eso es lo importante de ambas teorías,
Por lo tanto, la cientificidad de ambas teorías que intentan explicar lo mismo no estaba tan en discusión, a pesar que yo considero que la teoría de Hoyle igual tenía algo, digamos, de pseudocientífico, pero bueno, después lo podemos discutir cuál. Pero en el marco de la sociedad científica, ¿no es cierto?, ambas teorías están consideradas como teorías científicas rivales, ¿ok? Entonces tenemos uno versus otro. Y aquí viene el tema que yo también me discutía la clase pasada, ¿no es cierto?, que explicación y predicción en ciencia tienen el mismo proceso lógico. Ambos son procesos deductivos. Ambos quieren decir que yo, desde ideas generales y sumado a un contexto particular, aquí el contexto particular es que las galaxias se están alejando, ¿no es cierto? Desde ideas generales yo no solamente explico el hecho, sino que además yo desde ideas generales, considerando las particularidades, yo puedo predecir hechos. Y ahí explicación y predicción se tienden a combinar. Y aquí en este caso, fíjense, hay una cuestión que es bien interesante. Si bien es cierto, ambas teorías explican lo mismo, las consecuencias de ambas teorías no son las mismas, porque parten de postulados diferentes. Les recuerdo, Lemaitre, ¿no es cierto?, planteaba que el universo tuvo un inicio. Hoyle, ¿no es cierto?, planteaba que el universo siempre ha existido y que se forma masa constantemente. Bueno, las consecuencias de la teoría de Lemaitre, ¿no es cierto?, serían las siguientes. Si el universo tuvo un inicio, es decir, si toda la masa del universo estuvo compactada en una partícula, ¿no es cierto?, de primigenia, quiere decir que el inicio del universo, donde había mucha masa y mucha energía, ¿no es cierto?, pues bien, debió haber sido un universo de alta temperatura y alta presión. Esa es la primera cuestión que diferencia, ¿no es cierto?, el postulado de Lemaitre de Hoyle. La consecuencia es diferente. En el caso de Hoyle, si el universo siempre ha existido y se genera masa constante, ¿no es cierto?, la densidad del universo entonces debió ser constante en toda la historia del universo, la cual es eterna, ¿cierto? Entonces tenemos ya condiciones pasadas muy diferentes. Las condiciones pasadas del universo, de acuerdo a Lemaitre, si fuese cierta su teoría, debió haber sido unas condiciones pasadas de alta temperatura y presión, y las condiciones pasadas del universo, de acuerdo a Hoyle, ¿no es cierto?, debían haber sido muy similares a las actuales. De hecho, la razón por la cual se llama teoría del estado estacionario, se llama la teoría de Hoyle, es precisamente no que estacionario no quiere decir estático, estacionario quiere decir que sus condiciones actuales son similares a las del pasado. A eso se refiere con estacionario, ¿ya? Las consecuencias de la teoría de Lemaitre también implica que, como decían los físicos, si un cuerpo tiene una alta temperatura y una alta presión, sobre todo una alta temperatura, implica que entonces en el pasado tuvo que haber existido una alta tasa de radiación. Existe una relación entre temperatura de un cuerpo y la radiación que emite. Mientras más temperatura tiene un cuerpo, más fotones emite. ¿Ok? Entonces, las consecuencias de la teoría de Lemaitre es que el universo del pasado debió haber arrojado una gran cantidad de radiación, porque tenía una muy alta temperatura. En el caso de Lemaitre, ¿no es cierto?, implicaba que el universo del pasado no debió haber tenido una tasa radiactiva muy distinta a la de ahora, ¿no es cierto? Porque su temperatura es más o menos constante y es la actual, que es una temperatura muy cercana al cero absoluto. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, Bueno, sí, Raúl, dime. mire, con respecto a Hoyle, lo que propone, lo que uno de esos puntos que propone, como que eso que justifica lo que dice, es que la densidad del universo es constante, o sea, la densidad, si eso es cierto, porque el universo se está expandiendo, entonces para mantener la densidad, tiene que, como que justifica que se cree masa de la nada. Pero Claro. eso también es medio extraño, ¿eh? Sí, mira, ambas teorías tienen algo extraño. O sea, una es la que dices tú, ¿no es cierto? Que si yo propongo que la densidad del universo es constante, uno está proponiendo entonces que se forman átomos de la nada. Tú tienes razón. Y eso viola la ley de conservación de la materia. Entonces uno podría pensar ahí de que esa sería, por lo tanto, una teoría no científica. Sería anticientífica porque va en contra de la ley de conservación de la
va en contra de la ley de la conservación de la masa, ¿no es cierto? Pero para defender un poco a Hoyle, ¿no es cierto?, hay que recordar que la ley de conservación de la masa ya se había refutado que rato con las reacciones nucleares. ¿Ya? Primera cosa. Y segundo, ¿no es cierto?, también para ver los puntos de por qué se aceptaban una idea que parecía que violaba muchas ideas consagradas de la ciencia. Hay que recordar que la teoría de Lemaitre, que proponía precisamente un universo con una partícula inicial, también viola la ley de conservación de la energía. Porque ¿cómo va a surgir energía de la nada si la energía no se crea, solo se transforma? ¿No es cierto? Entonces ahí hay un tema de que ambas teorías tienen algo de raro, ¿ya? De hecho, por eso la gracia que tiene la teoría del Big Bang es que roza lo metafísico, ¿ya? De hecho, hay propuestas de incluso el mismo Mario Bunge que plantea que la teoría del Big Bang, no, según él, no debiera afirmar que se formó un universo de la nada. Quiere decir que el universo actual tuvo un inicio y que no sabemos lo que hubo antes. Porque si partimos de la base que el universo se formó de la nada, ¿no es cierto?, quiere decir que la ley de conservación de la energía es falsa, o que la teoría del Big Bang es contradictoria a la ley de conservación de la energía. Y eso sería, digamos, un problema de coherencia y racionalidad. No nos vamos a meter en ese tema en esta sesión, pero para marcar el punto, ¿ya? Marcar el punto. Ahora, ya vienen, aquí viene una cosa como es, a mi juicio, ustedes me dirán si primero me la entienden y segundo si es que están de acuerdo. Dado que ambas teorías parten de postulados diferentes y dado que ambas teorías implican que las condiciones del universo no fueron las mismas, ¿no es cierto?, lo que se predijo de ambas teorías tampoco fue lo mismo. Y aquí viene la gracia de cómo se zanjó esta discusión científicamente. En efecto, si Lemaitre tenía razón, es decir, si el universo tuvo un inicio, este inicio que está acá, de alta temperatura, perdón, voy a marcarlo acá, un inicio de alta temperatura, de alta tasa radiativa, ¿no es cierto?, lo que debiera quedar hoy en día, entonces, son remanentes de esa explosión, ¿ok? O sea, lo que se predecía entonces, que si Lemaitre tenía razón, se predice entonces que necesariamente esa radiación, esos fotones, debiesen estar circulando en todo el universo, porque si todo el universo partió en una misma partícula y se formaron muchos fotones, los fotones están dentro del mismo universo. Y por lo tanto esos fotones debieran estar en todos lados, o sea, debiera existir una especie de radiación de fondo, ¿no es cierto?, que serían los remanentes fotónicos, por así decirlo, de la explosión inicial. Esa es la primera consecuencia, ¿no es cierto? Y la segunda consecuencia, que aquí déjenme, voy a explicarla, pero con una figura, y aquí por favor, si no me entienden, me dicen inmediatamente. Voy a dejar de compartir el PowerPoint ahora, porque voy a compartir con ustedes bueno, perdón, voy a compartir con ustedes una pizarra. Miren, a ver si me entienden. Imagínense que yo estoy, o sea, no yo, todos, nosotros estábamos acá, ¿no es cierto? Aquí están, espérense. Aquí voy a dibujar. Imagínense que nosotros estamos acá, ¿no es cierto? Y acá hay una estrella. ¿Estamos? Esta estrella emite luz. ¿Ok? Supongamos que esa estrella es el Sol. Entonces, pregunta. ¿Ustedes saben cuánto? De hecho lo dijimos en las primeras clases, pero lo voy a volver a preguntar. ¿Cuánto tiempo le toma a la luz del Sol llegar hacia nosotros? ¿Cuánto tiempo? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuánto tiempo le toma a la luz del Sol llegar a la Tierra? Alrededor de ¿Quién 8 sabe? minutos, guardo. Exactamente. Eduardo dice 8 minutos, Raúl dice 8 minutos. Estamos bien, ¿no es cierto? Exactamente, 8 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, dado que el tiempo son 8 minutos, déjenme marcar acá, dado que el tiempo son 8 minutos, quiere decir que, bueno, ahora está nublado por lo menos acá, pero si ustedes miraran el sol ahora, ¿no es cierto?, ustedes estarían viendo el sol hace 8 minutos atrás. Ustedes no están viendo el sol en tiempo presente, ustedes estarían viendo el sol hace 8 minutos atrás. ¿Estamos?
El asunto es que hay estrellas y galaxias que son un conjunto de estrellas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la próxima estrella más cercana al Sol sería, estaría por acá, supongamos. Esta sería Próxima Centauri. ¿Ok? Bueno, Próxima Centauri, ¿no es cierto? La luz que llega de Próxima Centauri hacia nosotros, ¿no es cierto? Esa luz toma 4 años. ¿Ok? Es decir, si ustedes miran a Próxima Centauri, ustedes no están viendo a Próxima Centauri en la actualidad, están viendo a Próxima Centauri como era hace 4 años atrás. ¿Sí? El asunto está que los telescopios actuales permiten observar galaxias, ¿no es cierto? Supongamos que aquí hay una galaxia. Las galaxias más lejanas que permiten observar los telescopios actuales son galaxias que están a 12.000 millones de años luz. Que quiere decir que el tiempo que demora la luz en llegar de las galaxias más lejanas a nosotros son 12.000 millones, ¿no es cierto?, de años. Quiere decir que si nosotros observamos una galaxia lejana ahora, estamos viendo la galaxia como era hace 12.000 millones de años atrás, en un universo que tiene una edad aproximada de 13,7 mil millones de años. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que mientras más lejos están los objetos que estamos observando, estamos viendo el universo como era en el pasado. No sé si me entienden. Por favor, si no me entienden, díganme. ¿Ok? Entonces yo mientras más lejos capto luz de objetos, ¿no es cierto? O sea, mientras más lejano están los objetos que estoy captando luz, yo estoy viendo literalmente cómo era el universo en el pasado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les cuento esto? No sé, déjenme separar esto. Ahora aquí vamos a hacer con el chat. Ah, ya, sí. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Volvamos a volvamos al tema del Big Bang. Ah, se me cerró la diapo. Espérense un ratito. Bueno, mientras se abre la diapo. ¿Por qué les cuento esto? Porque la teoría del Big Bang, ¿no es cierto? La teoría de Lemaitre, tiene una gran diferencia respecto a la teoría de Hoyle, fíjense. Y es que desde la teoría de Lemaitre, desde la teoría del Big Bang, la teoría del Big Bang nos está diciendo de que si todo el universo tuvo un inicio, quiere decir que las estrellas actualmente y las galaxias digamos, que las unifican, ¿no es cierto? Las estrellas actualmente debieran tener todas más o menos la misma edad, ¿ok? Sin embargo, si yo empiezo a enfocar objetos más lejanos, es decir, yo estoy viendo el universo en el pasado, yo debiera ver una gran diferencia entre la estructura física de los objetos más lejanos, los objetos del pasado, ¿no es cierto?, versus los objetos más cercanos, que serían los objetos que veo más su presente. Y esa gran diferencia debiera reflejar precisamente la edad. Es decir, por ejemplo, les pongo un caso. Se dice que el Sol, nuestra estrella, ¿no es cierto?, es un cuerpo de mediana edad. ¿Por qué se le llama de mediana edad? Porque el Sol tiene aproximadamente, en tiempo de vida, 4.000 millones de años. Entre 4.000 y 5.000 millones de años. Y ustedes dirán, ¿y cómo diablos sé la edad del Sol? ¿No es cierto? Bueno, la edad del Sol, como la edad de cualquier estrella, se ve por su composición química. ¿Ok? Las estrellas más jóvenes son las estrellas que están fusionando hidrógeno, porque las reacciones nucleares tienen una cinética. ¿Ok? Entonces, el principio de toda una estrella es que una estrella nace cuando junta gas hidrógeno, que es el gas más abundante del universo, ¿no es cierto? Y cuando junta gas hidrógeno, de hecho aquí lo voy a mostrar cuando le muestre la diapo, ¿no es cierto? Cuando empieza a fusionar gas hidrógeno, la estrella recién nació, pero llega un momento en donde ese gas hidrógeno comienza a empezar a acabarse y dado que es un proceso de fusión nuclear, ¿no es cierto? Y aquí se lo voy a mostrar, eh, ya la estrella comienza después a fusionar helio, que es el átomo de número atómico superior. De hecho, fíjense, aquí está como la diapo que les quería mostrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta les recomiendo que la vean si pueden verla alguna vez, ¿no es cierto? Es fácil de ver, sobre todo en esta época. Estas son las Pléyades, ¿ya? Lo que se llama el carrito. Bueno, las Pléyades se les reconoce que son estrellas jóvenes.
porque son estrellas jóvenes, porque toman esta masa gaseosa de hidrógeno, la comienzan a fusionar, y la fusionan de hidrógeno a helio. O sea, el proceso de fusión nuclear, ¿no es cierto?, sería de hidrógeno a helio. ¿Ok? Ahora, cuando la estrella está más vieja, como el Sol, ¿no es cierto?, ya se le empieza a acabar el hidrógeno y ya comienza a fusionar helio a elementos de átomos de número atómico superior, como el berilio, como el carbono, ¿no es cierto?, el nitrógeno. Y eso hace que la temperatura de la estrella comience a bajar. Las estrellas que son azules son estrellas de alta temperatura, ¿ok? Y tienden a ser estrellas más jóvenes, porque recién nacieron y están funcionando los primeros átomos de hidrógeno. Las estrellas más viejas se vuelven amarillas, y las estrellas aún más viejas se vuelven rojas. Como, me imagino que ustedes habrán escuchado la noticia, como la estrella, creo que se escribe así, Betelgeuse, no sé, la estrella Betelgeuse, creo que es Betelgeuse, algo así es que se pronuncia. Esa es una estrella vieja. ¿Por qué una estrella vieja? Porque ya se le está acabando el combustible, ¿ok? Entonces uno siempre hace una relación entre el color de la estrella y su edad, ¿ok? Entonces las estrellas más azules son más jóvenes, las estrellas más viejas son rojas. Ustedes habrán escuchado la noticia de que los científicos creyeron en una época que Betelgeuse estaba a punto de explotar. Salió hace poquito, salió hace como 3 semanas atrás. ¿Por qué? Porque cuando la estrella ya se le acaba el combustible, ¿no es cierto? Ya no tiene nada más elementos que fusionar, o sea, la estrella está tan vieja que está a punto de morir, ¿no es cierto? Lo que pasa es lo que aparece aquí en la figura de acá abajo, acá, ¿no es cierto? Que la estrella en un momento, dependiendo de su masa, va a explotar, ¿ok? Explota como una nova, como una supernova, ¿no es cierto? Pero la estrella cuando muere explota. Y los científicos han estado creyendo que a lo mejor a Betelgeuse le queda poco tiempo de vida. Capaz que tengamos la suerte de ver a Betelgeuse explotar y desaparecer, literalmente. ¿Ok? ¿Por qué les cuento esto? Porque si la idea de Lemaitre tuviera la razón, si fuese cierta, ¿no es cierto?, querría decir que si yo miro objetos muy lejanos, es decir, el universo en el pasado, yo debiera ver estrellas más jóvenes, porque estamos viendo el universo en su inicio. Por lo tanto, la mayoría de las estrellas debiese ser azul, la que están en el pasado. Si yo miro estrellas y galaxias más cercanas, yo debiera ver ahora objetos que están emitiendo luz más cercano al presente. Por lo tanto, yo debería estar viendo estrellas más viejas, ¿ok? Más rojas o amarillas. Esa es la diferencia entre lo que plantea Lemaitre y Hoyle. En el caso de Hoyle, dado que él planteaba que las estrellas se van formando nuevas estrellas en la medida que se van alejando, lo que predice Lemaitre es que da lo mismo en realidad hacia qué tan lejos están los objetos. Objetos más cercanos o lejanos, la distribución de estrellas jóvenes y viejas es la misma, o muy parecida. Porque en la medida que envejecen se forman estrellas nuevas. Esa es como la idea de Hoyle. Lemaitre dice no, todas las estrellas nacieron más o menos al mismo tiempo, entonces mientras más lejanos son los objetos, más al pasado veo y debería haber estrellas más jóvenes que viejas y viceversa cuando yo me acerco en la observación. Ahí hay una gran diferencia. Ahora, entonces, para hacer una breve síntesis, ¿no es cierto? Bueno, aquí está la relación entre estrella y color, o sea, entre temperatura y color. Fíjense que mientras más alta es la temperatura, ¿no es cierto?, más hacia el azul emitimos luz, ¿ok? Y las estrellas más, insisto, las estrellas más jóvenes tienen más temperatura. Ahora, ¿en qué decanto esto? Fíjense, y le hago una pequeña repaso, ¿no es cierto? Recordemos, Lemaitre, ¿no es cierto? Teoría del Big Bang, el universo tuvo un inicio de alta temperatura, alta tasa radiactiva, ¿no es cierto? Y que por lo tanto me está diciendo que en el pasado las estrellas eran más jóvenes que las del presente, ¿no es cierto? Y que además debieran existir remanentes radiativos de esa explosión. Eso es lo que proponía la idea de Lemaitre. La idea de Hoyle decía el universo ha sido eterno, se forma masa constantemente, por lo tanto nosotros ¿qué debiéramos observar? Que la proporción de estrellas jóvenes y viejas en el pasado y en el presente es más o menos la misma, no debiera haber remanente de ninguna explosión, porque nunca existió un pasado de alta radiación, y lo otro que deberíamos observar es que se forma átomos de la nada. O sea, son tres observaciones que debieran darse. Aquí la historia es bien... Waldo, ¿Sí? mira, Sí, dale. o sea, no,
No, interesante lo que tú vas a proponer a continuación. Se ve muy interesante, pero yo hace unos años atrás asistí a una charla de una astrónoma y Ujú. decía que en el fondo el universo está en constante evolución, o sea, mueren estrellas viejas y nacen estrellas nuevas, independiente a la distancia que se encuentren. O sea, digamos, yo creo que parte de lo que propone Hoyle es cierto y también justo con lo que pone Lemaitre. ¿Ah? Eso. No, no, claro, lo que pasa es que o sea, no quiere decir que en la actualidad no se están formando nuevas estrellas. De hecho, todavía queda hidrógeno para que se sigan formando nuevas estrellas. Lo que sí es cierto, ¿no es cierto?, es que en el pasado había más estrellas jóvenes que ahora, porque en el fondo las estrellas nuevas que se están formando es del hidrógeno que va quedando. En cambio, lo que plantea Hoyle es que el hidrógeno no se va a acabar, siempre se va a formar nuevo hidrógeno. Si ahí hay un pequeño matiz, o sea, no quiere decir que ya todo el hidrógeno del universo ya está transformado en estrella y se está fusionando, no, para nada. Hay un montón de nebulosas llenas de hidrógenos para formar más estrellas, eso sí es cierto, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, pero en las zonas donde ya se formaron las estrellas, en esas zonas, si están más alejadas, ¿no es cierto?, tú vas a ver que eran más jóvenes que las zonas donde ya están formando estrellas, digamos, y están más cercanas a la nuestra, y por lo tanto tiene una historia mayor, ¿no es cierto? Claro, uno debiera esperar, por lo tanto, que esa estrella dice estar más vieja. Es como una proporción relativa, ¿ya? Y fíjense que lo interesante de esto es que el que propuso todo este mecanismo de cómo nacen las estrellas, cómo se fusionan de hidrógeno a helio, la temperatura y todo eso, fue Euler. O sea, toda esta teoría de la nucleosíntesis estelar, por eso la pongo acá, fue el mismo Euler el que la propuso y que se demostró después con datos, tanto en el astronómico, datos en tierra, ¿no es cierto? De hecho, esa es la razón por la cual Euler era famoso, ¿ok? Fue el padre de la nucleosíntesis estelar. Eh, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de acuerdo a su otra teoría, la teoría del estado estacionario, planteaba que este proceso de nucleosíntesis estelar, en el fondo, nunca va a tener deficiencia de hidrógeno, nunca, porque el hidrógeno siempre se va a formar, siempre es la otra diferencia. Y fíjese, lo interesante también de esta historia es que eh, empezaron a buscar evidencia, tanto de lo que proponía Lemaitre como de lo que proponía Euler, ¿ok? Fíjense que hay personas que plantean que la aceptación de las teorías es un proceso social y como que el que tiene más poder en la comunidad científica es el que termina imponiendo sus ideas. Fíjense que en este caso no es el caso. Hoyle tenía mucho más poder, mucho más prestigio. Sin embargo, a pesar de todo eso, y Einstein lo odiaba, ¿no es cierto? A pesar de todas las desventajas sociales que tenía Lemaitre, ¿no es cierto? Pasó lo siguiente, fíjense. Eh, en una década, no recuerdo cuál, pero aquí está la foto de estas personas, un par de ingenieros de apellidos Pencías y Wilson, que están acá, ¿no es cierto? Ellos estaban haciendo trabajos de comunicación eh, vía radiación microondas de antenas, ¿ok? Literalmente ellos estaban haciendo las primeras pruebas de lo que conocemos hoy en día con telefonía celular. O sea, para que ustedes vean un poco estaban en un proyecto bien importante. Entonces ellos estaban tratando de hacer las primeras pruebas para obtener, digamos, señales más o menos con poco ruido, bien sensibles, ¿no es cierto? Y ellos cuentan que en las primeras pruebas que hacían, ellos siempre detectaban un ruido de fondo. Y fíjense que ellos decían, miren, teníamos este problema que nos comunicábamos con la antena, pero siempre había un ruido de fondo. Y nosotros ¿a qué lo asociamos? Lo asociamos a que quizás había alguna fuente de tecnología humana, ¿no es cierto?, que emitía radiación microondas. Entonces decía, debe venir de la ciudad, a lo mejor debe ser, no sé, por algún tipo de dispositivo electrónico que está emitiendo radiación de microondas y nos está afectando. Entonces ellos, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron la antena y dijeron, ya, ahora apuntémonos para otro lado. Y lo apuntaron, no sé, del sur al norte, pongamos. Y seguían detectando el ruido de fondo. Y decía, oye, pero parece que las comunidades humanas están emitiendo esta misma radiación por todos lados, ¿ya? Serán los aparatos electrónicos como la radio, los televisores, no tenía ni idea, ¿ya? Y hasta que en una parte le echaron la culpa que las antenas estaban sucias, entonces las lavaron. Después que lo que hicieron, dijeron ya, ¿saben qué? Para descartar que esto viene de las ciudades, ¿no es cierto? Apuntemos la antena al cielo. La apuntaron al cielo y la radiación también estaba presente en el cielo.
Y dijeron, oye, esta radiación viene de todo el universo. Y de repente, investigando qué podía hacer, se dieron cuenta de que habían dado con la radiación de fondo de microondas que predijo Lemaitre. De hecho, ¿por qué se llama de microondas? Porque el universo sí tuvo un inicio, ¿no es cierto?, de alta temperatura y ahora está un poco más frío, ¿no es cierto?, bastante más frío. Quiere decir que los fotones que se emitieron al inicio tienen que haber cambiado su longitud de onda a la longitud de onda propia de la temperatura del universo actualmente. Y esa longitud de onda, de acuerdo a los cálculos físicos, debía ser de longitud de onda microondas. Y efectivamente, la radiación que detectaron Penzias y Wilson fue la radiación microondas. Ellos están haciendo pruebas de microondas. Ellos detectaron la radiación de fondo microondas, que era una evidencia a favor de la teoría del Big Bang. ¿Ok? Y bueno, extrañamente para mí, todavía no lo entiendo, ¿no es cierto? El premio Nobel, en vez de dárselo a Lemaitre o a Gamow, que fue otro de los que apoyó también la teoría del Big Bang, se lo dieron a Penzias y Wilson. Y ellos reconocen que se sienten un poco avergonzados de compartir el podio con Einstein, ¿no es cierto? Siendo que ellos se encontraron de pura suerte con esa radiación de fondo de microondas. Ellos igual eran científicos, tenían sus doctorados respectivos, ¿no es cierto? Tengo entendido que tenían sus publicaciones, pero lo que andaban metidos ellos no tenía nada que ver con ciencia básica, ellos estaban en ciencia aplicada. Y se toparon con eso de pura suerte, por así decirlo. Entonces, le dieron el premio Nobel a Penzias y Wilson, ¿no es cierto? Y ahí ya hubo un primer gran apoyo a la teoría de Lemaitre, ¿no es cierto? En esa época ya Albert Einstein se rindió, ¿no es cierto? Y aceptó que Lemaitre tenía la razón. Le empezó a dar los pases a Lemaitre para que empezara a exponer sus teorías en los congresos. Recuerden que en esa época no había internet, entonces el congreso era como la forma más adecuada de empezar a dar a conocer los aportes. Y la otra evidencia vino precisamente de la astroquímica, ¿ya? Cuando empezaron a analizar la distribución de los elementos en el universo, ¿no es cierto?, se dieron cuenta que, contrario a lo que planteaba Hoyle, que decía que se formaban átomos constantemente y en la medida que la estrella lo iban fusionando, se iban formando átomos nuevos de hidrógeno, ¿no es cierto? Y por lo tanto la distribución de los elementos, dado que el universo era eterno, debiese ser más o menos igual, porque en la medida que se forman elementos más pesados, se forman elementos más livianos, ¿no es cierto? Bueno, la distribución de los elementos del universo mostró que el elemento más abundante del universo era por lejos el hidrógeno. Y después venía el helio. Sin embargo, cuando se iban a las estrellas más lejanas, es decir, cuando miraban hacia el pasado, literalmente, ¿no es cierto?, se veía que las estrellas más lejanas, es decir, las más jóvenes, ¿no es cierto?, tenían una mayor abundancia del hidrógeno que las que estaban más cercanas a nosotros. O sea, los objetos alejados que estamos mirando hacia el pasado, ¿no es cierto?, no tienen la misma composición química en términos de distribución estadística, ¿no es cierto?, respecto de los objetos que están más en el presente, o sea, están más cercanos a nosotros. Lo que coincidía con la historia de un universo que tuvo un inicio, ¿ya? Por lo tanto, había otro punto de Lemaitre. Ahora, ambas teorías explican lo mismo, ¿ok? Y lo explican de forma súper racional y súper científica, por así decirlo. Perdón, mi perro está ladrando. Sin embargo, nadie detectó las evidencias que se predecían desde la teoría del estado estacionario. De hecho, tampoco nunca se detectó la generación espontánea de átomos. ¿Ya? Esto no se detectó. ¿Ok? Entonces, la teoría de Gamow, ¿no es cierto? La teoría de Hoyle, muy científica, muy racional, ¿no es cierto?, tenía mucho prestigio, las evidencias no lo acompañaron, y la comunidad científica tuvo que terminar aceptando la teoría del Big Bang, que es la única que explica muchos fenómenos del universo, pero además las evidencias, tanto del pasado como del presente, se ajustan a ello. ¿Okay? En la actualidad, ¿no es cierto? En la actualidad incluso, no solamente ya hay una
digamos, hay evidencia bien contundente para apoyar la idea de que el universo tuvo un inicio y que se está expandiendo, ¿no es cierto?, producto de una explosión, sino que además se sabe que este universo, ¿no es cierto?, se está expandiendo a una aceleración, ¿no es cierto?, cada vez mayor. ¿Okay? Es decir, cuando empiezan a enfocar objetos cada vez más lejanos, se topan con que esos objetos no solamente se están alejando a una velocidad constante, no se están alejando a una velocidad constante. Mientras más lejanos son los objetos, más elevadas son las velocidades de alejamiento. Entonces, esto es lo que se llama la expansión acelerada del universo. Y eso tiene hoy en día a los científicos un poco de cabeza, es decir, ¿por qué la expansión del universo es acelerada? De acuerdo a lo que saben los físicos actualmente, dicen que la única forma que la expansión o que un movimiento de un objeto sea acelerado, ¿no es cierto?, es que hay que aplicar la energía. Entonces, y dicen, si la energía del universo es constante, ¿por qué el universo se está acelerando su expansión? Nadie tiene idea de dónde diablos sale esa energía extra. ¿Ya? Algunos ya empiezan a especular que a lo mejor el contacto con otro universo, que hay una transferencia de energía de un universo, no sé, vayan a saber, eso ya es súper especulativo. Pero la expansión acelerada del universo, ¿no es cierto?, llevó al premio Nobel a esta persona que está acá, esta persona que está acá, ¿no es cierto?, que se me olvidó el nombre, Schmidt creo que se llama, claro, Brian Schmidt. Esta persona que está acá, ¿no es cierto?, que recibió el premio Nobel, vino a dar una charla a la inauguración del año académico del año 2011, si mal no recuerdo, aquí en la PUSUE. De hecho, aquí esta es una captura de pantalla de su charla en la PUSUE. Y en la actualidad, ¿no es cierto?, los físicos ya están en un nivel de que están tratando de buscar, ¿no es cierto?, la causa de la expansión acelerada del universo, y están apelando a una especie de, están apelando aquí a una especie de energía oscura. No me pregunten qué significa la palabra energía oscura, pero una especie de energía que no estaba considerada en los cálculos, ¿no es cierto?, que estaría explicando, ¿no es cierto?, supuestamente esta expansión acelerada del universo. Y tengo entendido, y aquí no sé si lo estoy conectando bien, igual lo pueden averiguar si les interesa el tema. Tengo entendido que las primeras evidencias de la energía oscura y de la materia oscura, ¿no es cierto?, ya se están generando, y hubo un investigador del Instituto de Física de nuestra universidad que participó de una investigación que al parecer fue bien buena, porque se titulaba algo así como que eran las primeras evidencias de la existencia de la energía oscura y la materia oscura, las primeras evidencias así como contundentes. De hecho, ese paper, que parece que lo publicaron hace muy poquito, porque la noticia salió recién la semana pasada, creo, lo publicaron en Nature. ¿Ya? Son muy pocos los investigadores que han publicado en Nature en nuestro instituto, en nuestra facultad de ciencias. ¿Ya? La tercera persona que yo sé que tiene una publicación en la revista Nature que tiene índice de impacto gigante, como vimos en las últimas clases. ¿Ya? Las otras personas son una investigadora en el núcleo de biotecnología que tiene una publicación en Nature, y en el Instituto de Química una publicación de ese calibre de Nature Science, ¿no es cierto? Solamente sé que lo tiene Andrés Arracín del Instituto de Biología, Instituto de Química. ¿Verdad? Entonces, esa es la explicación de la teoría del Big Bang. ¿Okay? Entonces, ahora yo quería un poco discutir con ustedes, obviamente antes de escuchar sus preguntas, dado este caso que traté de ser lo más, digamos, descriptivo posible, aquí les estoy mostrando un caso de cómo se zanjan las disputas de dos explicaciones rivales. ¿Okay? Ahora, uno podrá pensar que este caso fue excepcional, o a lo mejor uno puede pensar que esta en realidad es la norma de la ciencia, de cómo se zanjan los debates dentro de la misma ciencia. Repito, este caso lo estoy mencionando porque son dos explicaciones científicas rivales. ¿Okay? No estamos hablando de ciencia versus no ciencia o pseudociencia. ¿Ya? Primero, ¿entendieron más o menos cómo se zanjó este caso? O sea, ¿qué podríamos como concluir de este caso? O sea, ¿cómo se zanjan los debates o las controversias dentro de la misma ciencia? Porque esto fue controversial. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir de cómo se zanjan los debates en ciencia? A ver, ¿qué piensan ustedes? Si lo pueden escribir, o ¿qué captaron entonces con este caso? ¿O qué les llamó la atención? Los leo, los escucho.
Ya dice, con evidencia, haciendo predicciones correctas, ¿no es cierto? O sea, el peso de la evidencia, ¿no es cierto? Como dice Nicolás, ¿no es cierto? El peso de la evidencia claramente en este caso está presente, yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Porque fíjense, a pesar del contexto social que desfavorecía a Lemaitre claramente, ¿no es cierto? El peso de la evidencia pesó más, ¿no es cierto?, que el peso social de los investigadores. Y haciendo predicciones correctas, claro, desde el punto de vista de que si mis ideas son ciertas, yo predigo ciertos hechos del mundo, y si esos hechos del mundo se dan, se transforman en evidencias de teoría. Súper. Y en esta teoría es una teoría explicativa, ¿ok? Una teoría que buscaba explicar el comportamiento del universo. ¿Alguien más? ¿Alguien que esté, o si están de acuerdo con lo que preguntaba Nicolás, o están en desacuerdo, ¿no es cierto? Para mí este caso es bien importante, ¿ya? Porque implica los criterios con los cuales la ciencia zanja las controversias. ¿Ok? ¿Alguien más? Fíjense, les voy a hacer una pregunta, ¿ya? Y traten de responderla porque les podría servir para su evaluación final. ¿Ustedes conocen temas que actualmente generan controversia dentro de la misma ciencia? Es decir, que están en disputa, explicaciones rivales. Piensen, ¿qué temas en la actualidad son controversiales, incluso polémicos socialmente, que se están en disputa en términos de la misma ciencia? Es decir, no hay una conclusión como para decir esta explicación es correcta y esta no. ¿Qué tema se le ocurre? Piensen, ¿eh? Porque la evaluación parcial que les voy a pedir y que la puedan utilizar como base de su evaluación final es precisamente elegir un tema científico de controversia, ojalá social, o si no dentro de la propia comunidad. En biología se debate si el virus es un organismo vivo o no. Claro, porque ahí tienen un debate, ¿no es cierto?, de qué se entiende por vida en el marco de la ciencia, tiene esta connotación en medias filosóficas. Y claro, hay gente que dice que el virus sí es una partícula viva, ¿no es cierto? Y otros dicen que no. Sería bueno saber si ese debate se zanjó en el marco de la misma ciencia o todavía no. Y si todavía no se zanja, ¿qué falta por zanjarlo? ¿Ya? Ahí tenemos un caso. ¿Cuál más? ¿Qué otro más? Ese era un buen caso, ¿no es cierto? La definición de vida, ¿no es cierto? ¿Qué otro caso? El origen del COVID aún está en discusión. Fíjense, y ustedes pueden averiguarlo, yo averigué algunas cosas del COVID, y efectivamente hay algunos datos, ¿no es cierto?, de algunos perfiles genéticos de virus semejantes que se habían presentado en murciélago y en... hay un nombre de otro animal que no recuerdo muy bien cómo se llama, pero los datos no son concluyentes, o sea, todavía no hay ninguna conclusión, así, decir que la evidencia es clara, ¿no es cierto?, a favor eh, de cuál es el origen del COVID. Dice que los primeros datos, que son de muy poca calidad, ¿no es cierto?, parece que muestran que el origen es los murciélagos, ¿no es cierto? Pero todavía no está claro, ¿no es cierto?, porque esa coincidencia, yo me averiguo hasta el número, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay como una especie de perfil genético en donde comparan ese perfil del virus actual, el COVID-19, con los perfiles genéticos que hay de virus parecidos en otros animales, ¿no es cierto? Y esa coincidencia es más o menos de un 95-96%, o sea, no es del 100%.
Entonces todavía están en la disyuntiva de si a lo mejor existe otro perfil que se ajuste más al COVID-19 y a lo mejor la hipótesis que se cree hoy en día no es la mejor, porque más que más los virus forman parte de familias de virus que todas tienen una base genética común. Entonces todavía está en discusiones, hoy es un buen caso, el COVID, del origen del COVID-19. Todavía no es concluyente, ¿ok? Hasta donde yo leí, a lo mejor estas últimas 2 o 3 semanas que no he visto nada, no he leído nada de eso, capaz que ya hayan salido. Ahí tienen otro caso. ¿Cuál más? Y es polémico porque están todas las teorías conspirativas detrás, tiene connotación política con el origen del COVID, porque hay gente que dice que fue construido en laboratorio, ¿no es cierto? ¿Qué evidencia hay de todo eso? ¿A favor o en contra de todas esas explicaciones que están dando vuelta? Sería bueno averiguar qué dice la ciencia. Y ahí hay 3 posibilidades. Opción número 1 es que está a favor del origen del murciélago. Opción número 2 es que está a favor del origen que es construido artificialmente. Opción número 3, que en realidad no hay evidencia para concluir ninguna cosa. Por mucho que las pocas evidencias que hay se inclinen a favor de uno, todavía no son concluyentes. Miren, yo les voy a comentar algunos casos que son súper polémicos, ¿no es cierto? Y que de hecho hay gente que les da miedo tocar estos casos. Les da miedo por la reacción que puede tener la sociedad si es que uno osara en dudar de las explicaciones socialmente populares, no científicamente populares, fíjense. ¿Cuál es el origen de la violencia, por ejemplo? O sea, ¿qué hace que las personas se vuelvan violentas? Ese es un tema de debate bien complicado, ¿ya? Hay gente que piensa, ¿no es cierto?, que la violencia, las causas de la violencia es que las presiones sociales, por ejemplo, la desigualdad, eh, la injusticia, ¿no es cierto?, son las causantes del comportamiento violento de la gente, ¿ok? Por lo tanto, ahí sería una explicación social, o sea, son características y procesos sociales que llevan a una persona a volverse violenta, ¿ok? Hay otras personas que dicen que son causas psicológicas, ¿ok? Que en el fondo hay ciertas estructuras psicológicas que lo llevan a uno a ser violento, ¿ok? Poca empatía por el otro, ¿no es cierto? A lo mejor este tema, bueno, hay una condición psicológica que no sé si es considerada como enfermedad o no, pero es una condición psicológica que está descrita, que plantea que pensar de mala fe. Hay personas que tienen esa tendencia psicológica de que ante la divergencia de opinión o de visiones de mundo, actúa inmediatamente de mala fe, piensa mal del otro, y eso lo lleva a ser violento. Eh, no piensa que puede estar equivocado, piensa que el otro está mal y es el enemigo, ¿cierto? Y esa es una condición psicológica que también se plantea que puede ser causa de la violencia. O sea, una persona que es poco empática o que es egocéntrica, ¿no es cierto? Muchos dicen que los psicóticos tienen esas dos mezclas, son egocéntricos y no tienen empatía, ¿ok? Y por lo tanto están dispuestas a cualquier cosa con tal de ser el centro de atención. Entre ellas agredir o matar a alguien para hacer noticias, ¿ok? O sea, Bueno, hay otra explicación, ¿sí? creo que hay que hacer una distinción en lo que tú acabas de decir. Sí, sí. Psicótico es diferente de psicópata. Ah, son dos Ah, sí, cosas perdón. Sí, distintas. Eso, sí, sí, por sí. favor. Vale por la aclaración. Sí, ahí me confundo con los términos. Gracias. Gracias, vale por la aclaración. Y fíjense que hay otra explicación que también es biológica, que dicen que, mira, en realidad la violencia tiene un origen psicológico evolutivo. O sea, en el fondo que muchas características psicológicas que tienen las personas, ¿no es cierto?, las vuelven violentas por una composición biológica que nos dio la evolución. Y en base a eso justifican por qué la violencia se acumula mayormente en hombres jóvenes. Dicen, bueno, es por un tema hormonal, la testosterona, y es por un tema, digamos, de que en esa época de la vida donde la testosterona está más elevada y además la psicología evolutiva del hombre es más competitiva. Esa es otra explicación. ¿Cuál de esas tres es cierta? Si es que una de ellas es cierta, a lo mejor las tres son falsas, ¿no es cierto? El hecho es que ese debate genera ronchas, y genera ronchas sociales. O sea, hay gente que no le gusta y no le gusta que le contradigan las explicaciones, ya sea de uno u otro lado, ¿no es cierto? La violencia siempre ha sido un tema controversial.
y que todavía está en discusión, ¿ya? Al parecer, yo no soy experto en el tema para nada, al parecer las evidencias todavía no son concluyentes, ¿ya? Entonces ahí tienen un caso, la violencia, ¿ya? Es un tema controversial. Hay muchos otros, ¿ya? Y yo de hecho la evaluación parcial que les subí, ¿no es cierto? También está, todos estos temas que rozan entre lo psicológico, lo sociológico y lo biológico, siempre han sido controversiales en ciencia, porque son hipótesis que compiten. ¿Ya? Por ejemplo, les pongo otro caso que lo estuve leyendo precisamente anoche. El hecho, mira, hay un hecho que requiere una explicación, ¿no es cierto? Por ejemplo, las brechas salariales, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay un dato que anda dando vuelta por ahí, que es a escala mundial y en Chile no es la excepción, que el promedio de sueldo de hombres versus el promedio de sueldo de mujeres varía en un 30% aproximadamente. O sea, las mujeres ganan en promedio un 30% menos que los hombres. Si es que tomamos toda la población de mujeres que trabajan versus toda la población de hombres que trabajan, promediamos sus sueldos, da un 30% menos el sueldo del hombre que de las mujeres. Ese es un hecho, está en un dato ahí, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál es la explicación? ¿Ok? ¿Cuál es la explicación? Y ahí andan dando explicaciones del mismo calibre, explicaciones sociales, explicaciones psicológicas, explicaciones biológicas que colisionan entre sí, ¿ya? Y es controversial, ¿ya? Ustedes quizás saben la explicación social, que es la que más se dice en los medios de comunicación, ¿no es cierto? De que hay un tema de barreras sociales, producto de un machismo o un patriarcado, ¿no es cierto?, que lleva a que las mujeres, a ponerle barrera a las mujeres para entrar a los cargos más, digamos, mejor remunerados, o a las carreras mejor remuneradas. Y claro, y eso explicaría por qué, digamos, reciben menos ingresos, o son menospreciadas, ¿no es cierto? Muchas explicaciones de índole social, ¿no es cierto? Pero también hay explicaciones de índole psicológico y biológico que también se plantean y que son rivales de la otra, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay otros que plantean que en realidad hay un tema de psicológico de preferencias, dicen algunos, que en realidad las mujeres prefieren libremente carreras menos remuneradas. Por ejemplo, ayer estaba leyendo un libro de un neurocientífico, ¿no es cierto?, que decía que la explicación rival que viene por el lado psicológico es que las mujeres tienden a elegir carreras que trabajan más con personas y que tengan bajo riesgo de accidente, ¿no es cierto?, versus los hombres que tienden a elegir carreras que trabajan más con cosas y más arriesgados. Por ejemplo, no sé, el típico cliché o estereotipo, ¿no es cierto?, de que, no sé, pues si vamos a hablar de una carrera que tiene que ver con, no sé, trabajo con personas, por ejemplo, el área de salud, ¿no es cierto?, se establece que está dominado mayormente por mujeres, porque se trabaja con personas ahí, ¿no es cierto? Sin embargo, si vamos a ver cómo se distribuyen los trabajos en plantas petroleras, trabajando con pozos petroleros, con condiciones de climática y de riesgo, la mayoría son hombres. Y eso tiene que ver con una decisión de índole de preferencia psicológica. Sería rival, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál de esas dos o tres, porque hay más explicaciones, ¿no es cierto?, es la que tiene más evidencia? No sé, habría que averiguarlo, ¿no es cierto? Pero ahí hay muchas explicaciones que son rivales y ya van dando vueltas. Y que ustedes hacen este comentario fuera de un curso de ciencia como este, ¿no es cierto? Claro, podría generar hasta digamos, una controversia así de índole ya agresivo, ¿ya? Pero se lo dejo planteado a ustedes, en ciencia, que aquí en este curso hay libertad de expresión, ¿no es cierto? Y uno tiene derecho a pensar lo que uno crea, honestamente, pero el trabajo que yo les voy a pedir, más que sus emociones o lo que ustedes creen, es qué dice la ciencia oficial, o sea, qué dicen los reviews respecto a estos temas. Hacia dónde se inclina la balanza de la evidencia, si es que se inclina en alguno de ellos, a lo mejor esos temas todavía están en estatus de veremos, ¿no es cierto? O a lo mejor ya existen datos suficientes para concluir que es una o la otra. Y estos temas que yo les menciono son ejemplos, ustedes pueden tocar otros, no sé, por el tema de la orientación sexual, el tema de, por ejemplo, el tema ambiental que tiene que ver con los transgénicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema del glifosato, también es un tema controversial. Algunos que dicen que el glifosato es la sustancia química más, digamos, más nociva de la sociedad, y hay otros que dicen que no, en realidad no es más tóxico que un montón de pesticidas que andan dando vueltas, y que todo lo otro es una cuestión más política. Vaya uno a saber, ¿no es cierto? Hay controversias ambientales, hay controversias sociales, hay controversias del área de la salud, ¿no es cierto?
Yo les voy a pedir que elijan un tema, si no lo eligen ustedes, se los voy a dar yo, ¿no es cierto? Elijan un tema controversial y analicen qué dice la literatura científica oficial en las bases de datos que yo les recomendé, ¿no es cierto?, respecto a esos temas. ¿Todavía son controversias científicas? ¿O ya están zanjadas a la luz de las revisiones científicas y la totalidad de la evidencia pública? Eso sería bueno que ustedes lo vayan haciendo y que ojalá que lo elijan ustedes, porque si ustedes eligen inteligentemente ese tema, ustedes van a poder utilizar ese mismo tema para el trabajo final, que es el que vale el 30%. No sé si me explico. ¿Se entiende? Ahora acá me dicen algo, ¿no? Ya, miren, el tema de los milagros médicos, ya Wilson me planteó una pregunta ya que bien interesante. Miren, para este trabajo, yo quiero que toquemos el tema de controversias dentro de la misma ciencia, ¿ya? ¿Por qué prefiero que el tema de los milagros lo dejemos fuera? Porque la explicación del milagro no es una explicación científica, ¿ok? Yo quiero que toquemos temas que sean explicaciones científicas rivales, no explicaciones no científicas que colisionan con una científica, ¿ya? Para el caso que le comenté de la violencia, de la brecha de género, ¿no es cierto?, el tema del glifosato, son todas explicaciones científicas, pero que colisionan y que vienen de distintos campos, ¿ya? Toquemos esos temas, ¿sí? Sin miedo, insisto, sin miedo. Aquí, como se debe hacer en el ámbito científico, ¿ya? Con libertad de expresión y con rigurosidad, ¿ok? Entonces, por eso les pediría que el tema de los milagros lo dejemos fuera, porque ahí estaríamos confrontando una explicación no científica con una científica. ¿Ok? Quiero controversias dentro de la misma ciencia, por dudas, consultas hasta acá. ¿Algo que agregar? ¿Sí? ¿No? Bien. Entonces vamos a quedar hasta acá y vamos a continuar la próxima sesión, ¿ya? Les repito, por favor, vean la clase pasada, esta también, pero por sobre todo repasen los documentos que se les subieron respecto de lo que son las explicaciones y predicciones científicas, ¿ok? Vamos a continuar en la próxima sesión. Nos vemos, que estén bien y cuídense. Chao, chao. Chao.